Hoy quiero hablar de algo, y es que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado a situaciones en las que literalmente no sabemos qué hacer, ¿cierto? O tal vez una persona se acerca a nosotros y nos empieza a contar una cantidad de problemas y de situaciones, y después de que termina de contarnos sus problemas nos dice: ¿qué hago? Y uno se queda con la mente en blanco diciendo: no sé, o sea, no sé qué responderle, no encuentro una solución. Porque hay personas que se le presentan problemas, pero es que hay otros que tienen todos los problemas juntos en una sola vida, y uno mira por cualquier lado esa persona, en la parte económica, espiritual, emocional, sentimental, en la parte laboral, y todo es un problema, un caos de vida. Y cuando le preguntan a uno qué hago, a veces no hay una respuesta clara porque son tantas cosas que queda uno abrumado. Entonces hoy vamos a compartir un mensaje que lo he titulado: "Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?". Oh, muy bien, Mercedes la tiene clara. Esta frase es acuñada a un superhéroe que nos acompañó a muchos en la infancia, ¿cierto? Que sigue todavía, pero bueno, ya no causa como tanta gracia como nos causaba a nosotros. Pero esta frase se pronunciaba en esos momentos cuando el problema era un problema grandísimo y no sabía la persona qué hacer, y entonces al decir esta frase, de algún lugar aparecía el Chapulín Colorado gritando: ¡yo! Entonces, hoy el texto que vamos a tratar es un texto que nos habla de un grupo, de unas personas que estaban en una situación que los problemas los habían superado y que no sabían qué hacer, no sabían cómo responder a esa situación. Y que no en estas palabras, pero en sus propias palabras tuvieron que clamar diciendo: "Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?". Vamos a hacer una lectura en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 11. Voy a leer la Reina Valera. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Del 1 al 11. Entonces dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados.
Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Bueno, aquí lo que estamos viendo es, no sé a cuánto les gustan las películas que recrean esos tiempos de las batallas medievales, de los caballos, las espadas, los arietes. Aquí estamos viendo una película así. Lo que pasa es que de un renglón a otro pudieron haber pasado semanas o meses, pero a nosotros nos parece que todo eso está juntico, pero vamos a separarlo un poco. Entonces aquí hay 2 pueblos, los amonitas y el pueblo de Israel, pero un pueblo puntualmente que eran los de Jabes de Galaad. ¿Quiénes eran los amonitas? Solo por dar un dato, porque no viene al caso en esta prédica. Eran los descendientes de una de las hijas de Lot. Este pueblo nació como producto de una relación incestuosa. ¿Se acuerdan que cuando Job salió de Sodoma y Gomorra, que Dios lo salvó porque envió unos ángeles? La esposa de Lot en el camino miró atrás, se convirtió en estatua de sal, y cuando salieron quedaron en el desierto Lot y sus 2 hijas. Y resulta que esas 2 hijas se miraron y dijeron: y ahora nosotros sin hombres, nosotros nos vamos a quedar viuda, sin hijos, no vamos a dar descendencia. Tomaron la decisión de emborrachar a su padre, se acostaron con su padre y de ahí tuvieron descendencia, y de ahí salió este pueblo. Bueno, ahora el pueblo de Jabes de Galaad era un pueblo normal, común y corriente, como un pueblo de Israel, que estaba ubicado en la parte sur del mar de Galilea, más o menos a unos 35 kilómetros de la parte sur. O sea, si los acomodamos, el mar de Galilea está aquí, y bajando 35 kilómetros está Jabes de Galaad. Listo, ahí para que nos ubiquemos espacialmente. Un pueblito pequeño. Resulta que el rey de los amonitas vino a atacar este pueblo. Entonces, cuando dice en el versículo 1, acampó contra Jabes de Galaad, eso hace referencia a lo que se conoce como un asedio o un estado de sitio. Sitió la ciudad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el ejército de los amonitas rodeó la ciudad de Jabes de Galaad. ¿Y cómo la rodeaba? Se traía todo su ejército, caballería, artillería, se traía todas sus armas, arietes. ¿Saben lo que es un ariete? Que es un arma que tenía un madero grandísimo y con él golpeaban las murallas hasta que se rompían. Traían torres en las que se subían los arqueros para destruir, para matar a las personas que trataran de escapar de la ciudad que estaban sitiando, y también traían catapultas para lanzar esas rocas inmensas y destruir. Entonces, el pueblo de Naas amonita rodeó el pueblo de Jabes de Galaad. Aquí pasaban varias cosas. ¿Cuál era el objetivo? Que se rindieran. ¿Cuál era el objetivo? Hacerlos esclavos. Entonces, hay 3 cosas que vamos a mirar de este ataque. Lo primero que vamos a mirar es que el enemigo atacaba la economía del pueblo. ¿Cómo atacaba la economía del pueblo? Pues resulta que dentro de las murallas del pueblo eran muy pocas las personas que tenían un sembrado, o muy pocas las personas que tenían animales para comer. Entonces, cuando rodeaban la ciudad, no había nadie que pudiera salir a cosechar en los campos que estaban alrededor de la ciudad. No había nadie que pudiera salir a cuidar de los animales que tenía por fuera de las murallas de la ciudad.
No había nadie que pudiera entrar a la ciudad a traer comida. ¿Qué pasaba? La economía del pueblo colapsaba. La economía de ese pueblo se iba al traste. Entonces empezaban en el pueblo a padecer de hambre. Mire, vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 6, para que usted entienda más o menos lo que pasaba con ese estado de sitio y el punto, el grado al que llegaba la economía de ese pueblo. Mire, vamos a leer desde el versículo 24 y voy a leer hasta el versículo 30. Dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. El hambre era impresionante. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo: salva, rey mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer, señalando a otra, me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Tremendo, hermano. O sea, la situación de hambre que se vivía en un estado de sitio era una situación desesperante. El que estaba débil o enfermo moría. Los que estaban fuertes comenzaban a debilitarse. Llegaban al punto hasta desear comer estiércol, hermano. Y es más, no solo desear comerlo, sino que pagaban por él. O sea, los recursos, mire cómo el enemigo empezaba a reducir la economía del pueblo. ¿Saben qué? La estrategia de Satanás en cuanto a la economía, digamos que el escenario cambió. Ya no hay caballos, ya no hay arqueros, ya no hay un ejército rodeando las ciudades, pero la estrategia sigue siendo la misma. Satanás sabe que cuando afecta la economía del pueblo de Dios, entonces está agrietando la salud de la iglesia. Usted puede escuchar a personas dentro del pueblo de Dios que testifican, no un testimonio que produce gozo, sino testimonios de las economías que Satanás poco a poco, así como en ese estado de sitio, comienza a romper. ¿Y saben qué? Hay una frase que dice que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y cuando la necesidad entra al pueblo de Dios y la economía se rompe y el enemigo empieza a golpear con esos arietes esa economía y la gente no sabe qué hacer económicamente, el enemigo ha ganado un gran terreno para su cometido. Ahora, segundo punto, el ataque mental. ¿Sabe cómo se ponían esas personas cuando veían la necesidad en la que estaban? No podían salir de ese lugar. La salida de las murallas significaba que un arquero de esos traspasara su corazón. Significaba que iban a morir indudablemente. Empezaba una batalla en la mente. Empezaban esas personas a pensar: ¿y ahora qué vamos a hacer?
y ahora nos van a matar. Y el hombre empezaba a pensar, y ahora me van a hacer esclavo a mí, y mi esposa se la van a dar a otro, y mis hijos los van a vender, y por lo que yo he trabajado toda mi vida se lo van a quedar ellos, y van a quemar la ciudad y la van a destruir, y esto va a pasar a ser un monte. Y empezaba la batalla mental, empezaba a destruirse ellos. Como dicen ustedes los españoles, empezaba a comerse la mente. Empezaban ellos a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces el enemigo sabe que cuando gana la batalla en la mente de cada persona, prácticamente ha ganado la guerra. Prácticamente. Porque allí es donde la persona activa o desactiva el deseo de luchar, de pelear. Allí es donde la persona se levanta, como decía Verónica, un día había que hacer una reflexión y decir, no, yo sí puedo. Pero el pueblo en estas condiciones estaba perdiendo la batalla. El pueblo en estas condiciones, pensando en lo que iba a suceder, estaba derrotado. ¿Y saben qué? Satanás utiliza un arma muy poderosa, y es haciendo que nosotros pensemos en cosas que no van a suceder. El pueblo estaba visualizando ya, se estaba viendo ya, los hombres ya se estaban viendo esclavos, ya estaban viendo sus mujeres entregadas a otros hombres, pero eso no había pasado. ¿Sabe que la escritura dice que Satanás es padre de mentira? Y él es el más interesado en que nosotros nos creamos todas sus mentiras, y lastimosamente nosotros caemos en la trampa. Nosotros, cuando él viene a decirnos, te van a despedir del trabajo y ahora qué vas a hacer, y tu economía se va a ir al traste, y tu hijo está perdido, y tu hijo no va a volver, y tu hijo no va a regresar, y cada vez va a ser peor. Eso no ha pasado, pero ya no lo creímos. Ese era el propósito del enemigo, hacerles creer a ellos. ¿Y saben qué? Un arma que se utilizaba en los asedios era constantemente enviar mensajeros para amenazar. Y eso lo que hacía era que atormentaba la mente. Les decía, en cualquier momento tendremos un ataque sorpresa y todos ustedes van a ser destruidos. Y claro, esas palabras empezaban a calar en la mente del pueblo, y el pueblo empezaba a menguar. Mire, el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y en el versículo 44, mire lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando el Señor Jesucristo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, en esa situación, ya la economía del pueblo afectada, empezó Satanás a meter las mentiras en la mente del pueblo, a hacerle creer que no había posibilidad de salir de ahí, que no había rescate. Y el pueblo se lo creyó. Y viene un tercer ataque, el ataque contra las emociones. ¿Sabe qué? El pueblo, mire lo que significa el nombre de Jabes de Galaad. Mire lo que significa. El nombre de Jabes de Galaad se compone de dos partes. Jabes, que significa doloroso o hacedor de tristeza, y Galaad, que puede referirse a un monte o a una colina, o a un testimonio o lugar de testimonio. Por lo tanto, Jabes de Galaad podría traducirse como el lugar de dolor o el monte del testimonio doloroso. ¿Saben que en ese momento el pueblo había bajado los brazos? Había, en sus emociones, ellos estaban tristes, estaban destruidos, devastados emocionalmente, viendo todo lo que estaba pasando, escuchando el mensaje que venía de parte del rey Naas, de los amonitas. El pueblo estaba triste.
Y entonces mire lo que dice el nombre de ese pueblo, un testimonio doloroso. Eso eran ellos. Ellos eran un testimonio. La gente que podía verlos podría decir: qué pena por esa gente, qué dolor por ellos. Y entonces esta situación, la economía destruida, su mente consumiéndose pensando en lo que va a pasar, sus emociones por el suelo, todo esto causa una reacción en ellos. Y la reacción es negociar con el enemigo. Ya estaban debilitados, entonces ya estamos perdidos, no hay nada que hacer. Digamos al enemigo: bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabe que eso pasa todavía? Cuando el enemigo nos ataca, viene a traer a nuestra vida tantas situaciones. Muchas veces en cambio de acercarnos a Dios, lo que hacemos es dar un paso al costado y decir: bueno, sí, igual pues estoy ahí en la iglesia, yo medio voy, pero como que si me salgo, pues como yo creo que ni cuenta se darán si yo dejo de ir. Empieza la mente a aceptar los ofrecimientos del diablo, porque el ofrecimiento del diablo es: apártate, déjalo. Incluso, hermano, en ese momento el enemigo le dice a la mente de la persona: hazte a un lado, pero en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra quiero decir que incluso dentro de la congregación, personas combatiendo con pensamientos de suicidio, de quitarse la vida, de decir: me hago a un lado y se acaba. Tantos problemas económicos, emocionales, sentimentales, mi mente no tiene paz. Y el enemigo viene para decirle esa mentira, y el creyente en vez de caminar en la dirección de Dios y decir: Señor, ayúdame contra esto, empieza a creerle a Satanás y decirle: sí, es verdad, esa es la solución, lo voy a hacer, se acabó, aquí no hay nada que hacer. Entonces ellos le dicen al enemigo: Naas, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos para que se acabe este tormento, para que se acabe este sufrimiento? Y Naas les dice: bueno, la condición para que haya una paz en medio de nosotros es que cada uno se saque el ojo derecho. Esas son las ofertas del enemigo. ¿Sabe que eso tenía un simbolismo más allá de simplemente decir: sáquese el ojo derecho y se acabó? Estamos en medio de un escenario de guerra, ¿se acuerda? De batalla, está el ejército rodeando esa ciudad. Y cuando él dice eso, sáquese cada uno el ojo derecho, los quería dejar fuera de combate. ¿Por qué? Imagínese esto: ¿con qué mano sostenían los guerreros el escudo? ¿Con qué mano? Con la mano izquierda. Entonces, si el guerrero tiene el escudo en la mano izquierda y no tiene ojo derecho, ¿cómo va a pelear ese guerrero? Pero si se pasa el escudo para la mano derecha, ¿qué? Y coge la espada con la mano que no tiene habilidad. El enemigo quería dejar al pueblo de Dios fuera de combate. Quería asegurarse que en cualquier momento que él quisiera ir a destruirlos, era una batalla asegurada. ¿A usted no le parece una casualidad que hoy el enemigo quiera hacer eso con nosotros? Que en medio de los hogares el enemigo quiere dejar fuera de combate a los hombres, a las mujeres que siempre han estado en disposición de pelear. Pero cada vez con tantos ataques y tantas situaciones, el enemigo está reduciendo al pueblo de Dios para llevarlo a un punto en el que el pueblo no puede pelear. Y entonces este pueblo llegó a un momento en el que dijeron: el ojo, sácame el ojo derecho. Esa gente, eso no se lo tragaban. Pero tampoco tenían las fuerzas para pelear, tampoco tenían las fuerzas para levantarse. Y entonces allí se escuchó ese clamor en medio del pueblo: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién podrá levantarse por nosotros?
¿Quién peleará para ayudarnos? Porque nosotros no podemos. Mentalmente estaban destruidos, emocionalmente tenían sus ánimos por el suelo. Ahora, ¿qué hacemos? Y entonces a los ancianos del pueblo se les ocurrió la brillante idea: nosotros no podemos pelear, pero vamos a enviar por todo el territorio de Israel mensajeros que digan: ¿quién pelea por nosotros? ¿Quién se levanta para ayudarnos? Y entonces envían mensajeros. Usted sabe que el correo en ese tiempo era hombres rápidos que iban corriendo, llegaban a cada ciudad y decían: hay un mensaje que quiero contarles. En Jabes de Galaad hay un sitio, un asedio. Esa gente se está muriendo de hambre, porque no sabemos cuánto duró el sitio. Aunque ahí pasa de un renglón a otro, ese sitio podía durar semanas y meses. Recuerden el asedio que hubo a Jerusalén en el año 70, que terminó con la destrucción del templo. Ese asedio duró 3 meses. O sea, cuando los mensajeros estaban contando esto, estaban contando a las personas de Israel lo que estaba pasando, es probable que les hayan dicho el tiempo: mire, esa gente lleva 2 meses, 1 mes sin comer, no tienen alimentos, están muriendo de hambre, se están matando a sus hijos para comérselos, están comiendo estiércol, tenían caballos o asnos y están matando esos asnos, y aunque son animales que no debían comer por ser judíos, se los están comiendo, están desesperados. Y ese era el mensaje que estaban diciendo. Pero además esa gente está triste, esa gente no tiene fuerza, no tiene ánimo para luchar, y necesitan que alguien se levante para ayudarlos. Necesita que alguien pelee por ellos. Pero ¿sabe cuál era la respuesta del pueblo? Usted lo puede leer ahí. Decía: el pueblo levantaba su voz y lloraba. La gente lo único que decía: ay, qué pena, ay, qué dolor por ellos. Pero nadie hacía nada, porque es una característica de los seres humanos. Somos indiferentes, nos cuesta sentir empatía por el otro. El otro está destruido, pero como no es conmigo, ay, qué pena, es lo más que decimos, pero no nos duele. Ahora viene la solución de Dios para este gran problema en el que estaba el pueblo de Israel. Llegan los mensajeros a Jabes de Galaad, cuentan esa mala noticia. El pueblo que está escuchando empieza a llorar, y dice que lloraban en alta voz: ay, qué dolor, qué tristeza, qué pena por esas personas. Y viene un hombre campesino, un agricultor normal, un hombre del común como usted y yo, un trabajador, y viene y escucha esa voz y dice: ¿qué le está pasando al pueblo? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué la gente está llorando? ¿Qué está sucediendo? Y alguien le cuenta lo que está pasando allá. Pero las soluciones de Dios son maravillosas, hermano. Ese hombre agricultor, ese hombre que no tenía nada que ver en ese asunto, escucha lo que está pasando, y dice la Biblia que viene el Espíritu Santo sobre él. Y tiene una reacción de ira, pero es una ira santa. Y dice: esto tiene que terminar, esto tiene que acabar. Alguien tiene que darle la libertad a ese pueblo. Alguien tiene que acabar con ese dolor, con esa tristeza. Y dice la Biblia que él, lleno del poder de Dios, traía 2 bueyes con los que estaba arando la tierra. Los destroza, los parte en pedazos y envía esos pedazos por todo Israel con esos mensajeros. Y dice: todo el que tenga bueyes y que no salga a la guerra, vamos a destrozar esos bueyes. ¿Sabe qué significaba eso? Es como si usted tuviera un coche y le dijeran: Edwin, te voy a quitar ese coche si no sales a la guerra, y lo voy a llevar a la chatarrería, a esa máquina que lo aplaste así, le va a entregar un cuadrito, se quedó sin coche. Eso le estaban diciendo a esa gente: su economía se va a destruir, así como la economía de ellos está destruida, porque como eran un pueblo que vivía de la agricultura,
Eran un pueblo que vivía de la agricultura. El único recurso que tenían lo sacaban de ahí, y sus máquinas, por así decirlo, eran sus bueyes, de donde sacaban la producción. No era lo mismo tener los bueyes para arar que arar manualmente. Y entonces cuando él hace ese llamado, mire hermano, el poder de Dios. Saúl no tenía ni idea de lo que era la guerra. Saúl era un agricultor, hermano. Él sabía de semillas, él sabía de regar, él sabía de cultivar. Él no tenía ni idea de guerra, pero cuando vino el poder de Dios sobre él, tomó una decisión. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre cada uno de nosotros, viene para ayudarnos a hacer dos cosas: decirnos qué hacer y darnos la capacidad para hacerlo. Qué hacer y cómo hacerlo. Y entonces este hombre, que no tenía ni idea de la guerra, convocó a todo un pueblo para decirle: vamos a salir a la guerra. Y entonces, como estaba lleno del poder de Dios, el pueblo creyó y dijo: vamos a la guerra. Hicieron un censo antes de salir a la guerra, 330,000 hombres dispuestos para la batalla. Cuando todo el mundo estaba llorando y nadie daba una solución y solamente decían: ay, qué pena por ellos, qué dolor. Un hombre lleno del Espíritu Santo tomó la decisión de convocar al pueblo. Dios lo respaldó, el pueblo respondió, 330 guerreros. Y mire hermano, Saúl no era un hombre de guerra, sin embargo organizó una campaña para libertar a ese pueblo. Dice que dividió ese ejército en 3 compañías. Los matemáticos, 330,000 dividido 3, 110,000 hombres en cada compañía. Y entonces un hombre que no tenía ni idea de lo que era la guerra, no había ido a una guerra, no había empuñado una espada, pero con el poder de Dios fue posible que estableciera un plan para conquistar, para matar, destruir al enemigo que tenía atormentado a Jabes. Y dijo: tranquilos, díganle al pueblo de Galaad que está buscando quien los defienda. Dígale que ya apareció quien los defienda. Yo soy un agricultor, yo soy un hombre que no tiene nada que ver en esto. No tengo sabiduría para salir a la guerra, no tengo experiencia, pero tengo el poder de Dios, y con la ayuda de Dios ustedes serán libres mañana. Cuando el sol salga, ustedes tendrán libertad de sus enemigos. Gloria a Dios. Y dice la escritura que en la madrugada entraron a ese lugar y destruyeron el ejército amonita. Lo destruyeron de tal forma que no quedaron 2 personas juntas de todos los que habían ahí. Fueron destruidos completamente. Dios trajo libertad a su pueblo a través de un hombre que se llenó del Espíritu Santo. Mire, en el Antiguo Testamento el poder del Espíritu Santo estaba reservado para unas personas. Si usted lee el Antiguo Testamento, en casos puntuales Dios ungía a uno o a otro, pero no los ungía a todos. ¿Saben qué? La buena noticia del Evangelio es que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hoy el Espíritu Santo está a la disposición de aquella persona que dice: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hoy las familias, nuestras familias, nuestra vida personal está igual que la situación que estaba viviendo ese pueblo de Jabes de Galaad. Situaciones económicas difíciles, situaciones mentales en las que el pueblo está de rodillas ante el enemigo, situaciones en las que la tristeza, la ansiedad, la depresión tiene al pueblo de Dios humillado. A diferencia de ese momento, nosotros no tenemos que clamar de esta manera. No tenemos que decir: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Ahora nosotros tenemos carta abierta para decirle a Dios: Señor, lléname de tu Espíritu Santo.
Lléname para yo hacerle frente a esta situación, hermano. Y aquí me voy a referir a los hombres de la casa. Usted como sacerdote de su casa, hermano, yo como sacerdote de la casa, nosotros no podemos ver que nuestras familias estén sucumbiendo, cayendo ante los ataques del diablo, y nosotros no nos podemos quedar como ese pueblo de brazos cruzados. Hermana, usted que hace frente a su casa, usted que es el baluarte que Dios ha puesto en su casa, usted no tiene que ver que su familia está destruyéndose, que el enemigo los tiene rodeados y los está destruyendo, y se está quedando de brazos cruzados sin hacer nada. Hoy nosotros tenemos el poder de Dios para decirle: Señor, lléname de tu espíritu. Y así como Dios libertó a ese pueblo, Dios nos da la capacidad hoy para que hombres y mujeres común y corriente, hombres y mujeres que no tienen idea de muchas cosas, pero llenos del poder de Dios, podemos dar la respuesta que nuestra familia necesita, que nuestros hermanos necesitan. La solución que la iglesia necesita está en nuestras manos. Solamente clamar a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo.